Hola para todos, estamos en el horóscopo de la semana y este es el horóscopo para ti, mi querido Cáncer. Veamos las recomendaciones, consejos y sugerencias que nos trae él para esta semana. Pero antes vamos a mirar cuál es el mantra que corresponde para ti, que nos dice consejo para que lo tomemos en cuenta. Cada día soy mejor ser humano, soy abundante en todos los sentidos. Los buenos pensamientos pueden cambiar la forma de vivir. Tu cerebro es literal. Tú le dices cómo se siente, cómo debe trabajar, cómo eres, y él hace caso. Cada día soy mejor ser humano, soy abundante en todos los sentidos. Qué bien, Cáncer, porque es verdad. Cada día podemos ser mejores seres humanos y muy abundante en todos los sentidos, en el amor, en el abrazo, en el cariño, incluso en atender a nuestra familia, en el acompañamiento, en ser dadivosos, en comprender, en pedir disculpas, en entender unas disculpas. Podemos ser todos los días más generosos. Vamos a iniciar con esta maravillosa carta que nos habla de la casa, nos habla de la oficina. Esta carta nos muestra incluso el negocio. Esta carta nos indica que es el sitio donde tú estás, donde tú permaneces, mi querido Cáncer. Veamos por qué ella es tan importante durante esta semana para ti. Bueno, es que Cáncer ha estado muy enrollado, ha querido hacer unos cambios, posiblemente construir, pintar, cambiar muebles, reorganizar, y el dinero realmente no ha dado para hacer aquello que necesitamos, y entonces Cáncer está así con todo su amor, con todo su cariño. Te tomas demasiado grande todo lo que sucede, y esto hace que esta semana Cáncer esté con esa preocupación. Sin embargo, recuerda, Cáncer, que el universo siempre confabula a nuestro favor, y en el momento que es, el universo trae todo maravillosamente organizado. Muy seguramente ya harás esos cambios maravillosos en tu casa, ya comprarás mobiliario, ya la podrás pintar, ya la podrás tener adecuada como lo necesitas. Pero la casa para Cáncer definitivamente es muy importante. Bueno, y hablando de casa, la familia muy unida en un acontecimiento muy hermoso, como son los nacimientos. Este nacimiento es un nacimiento de amor, es un nacimiento que trae felicidad, que trae unión familiar. Dice también que bajo esa bendición, bajo ese nacimiento, se reorganizan muchas situaciones en Cáncer, trabajo e incluso un tema de economía saldrá a la luz o se organizará. Podría ser una pensión, podría ser un dinero que está quieto por alguna situación del pasado, podría ser una herencia, pero definitivamente se logra solucionar, y allí ves y conoces cómo el universo confabula a tu favor. Parejas, cuidado, parejas que andan por ahí tratando de solucionar cosas por fuera, engaños, pero solucionar su vida para destruir la de otros, porque estás feliz y encantado o encantada con una persona de afuera, pero no te estás dando cuenta que definitivamente en algunos casos podrías estar trayendo angustia para otra persona. Es mejor concluir, no te quiero, ya no puedo estar contigo, y sencillamente cortar esa relación. Sin embargo,
Es posible que a tu pareja le caiga muy bien que salgas de su vida, pero no siempre suele suceder. Cáncer, recuerda suscribirte a su canal y recuerda que de esta manera estará llegando para ti el contenido semanal de tu horóscopo que está en este canal, Marta Astral. Bueno, en salud se soluciona un tema de salud o vienen buenas noticias de algo que consideraban en angustia. Qué bien por las parejas en Cáncer. Los que se encuentran solos en el amor, no te preocupes, Cáncer, que ya no vas a estar solo. Conociendo pareja nueva, personas nuevas, no solamente de buen compromiso, sino de mucha estabilidad en el amor. Concreta ese viaje que tienes para hacer, da un poco para ti mismo, recuerda el merecimiento, concreta ese viaje, hazlo. Qué bueno que sea en pareja. Descansa un poco de todas estas actividades que han abrumado tu corazón, que te han tenido tan ocupado, tan ocupada, y sencillamente date un tiempo para ti. Cáncer, un cambio de casa que abre puertas económicas y abre muy buen bienestar, incluso en algunos reconciliaciones. Qué lindo es aceptar que podemos organizar y solucionar o darnos una oportunidad. Papeles y documentos legales que solucionan temas muy cercanos a ti, temas que te ayudarán a estar en mucha paz. Personas nuevas a conocer. Y no solamente tiene que ser en el amor, también amistades. Qué mágico, qué lindo es conocer personas nuevas para ti. Tomas una decisión relacionada al dinero. En Cáncer es una decisión de independizarse, soltar el trabajo que tiene y sencillamente organizar, darle forma a ese emprendimiento que has deseado tener. Las hadas, ¿qué nos dicen? Veamos. ¿Qué nos dice Cáncer, las hadas? A ver. Oh, perdón, parece ser que las organicé mal. Muy bien. Bueno, el rey de espadas. Sugiere las hadas, cuida del dinero, reorganízate un poco con él y no hagas gastos innecesarios. Acércate mucho en tu vida espiritual, acércate mucho a Dios, dice la dama blanca, o pídele consejo y sabiduría a Dios para esas decisiones que son bien importantes. Yo te sugiero, enciende luces blancas o luces rojas, que son quienes nos dan la fuerza al momento de tomar decisiones importantes. Pero aún así no te detengas, Cáncer, que tú sabes que siempre tus planetas te ayudarán en todo. Te cuestionarás por un enredo, por una situación maluca de familia, pero tu inteligencia y sabiduría serán suficientes para resolver ello, esto tan maluco. Cuídate de las personas que te adulan sobre estos días, porque de verdad que tienen garras en sus palabras o en sus manos. Y Cáncer, el dinero se reorganiza, por lo menos el dinero va a estar muy solvente y va a lograr tus sueños. Cáncer, un abrazo para ti, te veo la próxima semana en un nuevo horóscopo. Gracias por estar aquí en este canal. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.